Buenas tardes. Empezamos la siguiente mesa, la mesa redonda de donación y trasplante cardiotorácico. Y la verdad es que, bueno, me llamo Eduardo Miñambre, soy intensivista, coordinador de trasplantes en el Hospital Marqués de Valdecilla, y es un privilegio moderar esta mesa que tiene unos temas distintos, pero absolutamente espectaculares. Y, por supuesto, es un privilegio compartir esta mesa con mi compañero José Luis Campo Cañaveral, cirujano torácico del Hospital 12 de Octubre, en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo haremos de la siguiente manera, si os parece bien. Haremos primero las charlas una tras de otra y al final una discusión conjunta con las preguntas que se os ocurran para los ponentes. Yo creo que para ir ya en tiempo, empezamos con la primera ponencia, tumores y donación de órganos, los cambios que ha habido en la situación actual, y la ponente es Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar una charla que van a ver todas las diapositivas en inglés porque tenemos invitados extranjeros, pero que voy a dar en español. Vamos a hablar de la situación actual de los donantes con cáncer. ¿Cómo paso de diapositiva? Aquí. Bien, en el año 2022 se hicieron en el mundo cerca de 160.000 trasplantes de órganos. Sabemos que es una actividad ingente, pero que apenas cubre el 10% de las necesidades globales de trasplante. Y no debemos olvidar este problema del desequilibrio entre la oferta y la demanda, que también afecta a un país como España con una elevadísima actividad trasplantadora. Bueno, todos conocemos los beneficios del trasplante, pero el trasplante, como cualquier intervención en salud, conlleva riesgos, y un riesgo que es inherente a la transferencia de material biológico entre individuos es el riesgo de transmisión de enfermedades, incluyendo el riesgo de transmisión de cáncer, algo bien descrito desde los principios de la era clínica del trasplante, con casos clínicos en los que se objetivaba injertos infiltrados por cáncer con o sin metástasis a distancia. ¿Qué sabemos de los donantes con tumor en el momento actual y según las series más recientemente publicadas? Bueno, pues en primer lugar que asumimos pocas veces el riesgo de una transmisión tumoral. De hecho, solo entre un 3 y un 4% de los donantes tienen cáncer, tienen un antecedente de cáncer, y normalmente asumimos un riesgo bajo de transmisión tumoral. Es decir, tenemos una actitud en general conservadora con respecto a los donantes con cáncer. Con esta actitud conservadora, la verdad es que la transmisión tumoral es excepcional. Fijaos que aproximadamente se describe que de cada 10.000 trasplantes que efectuamos, la transmisión tumoral ocurrirá entre 3 y 6 pacientes. Normalmente sabemos que además son tumores histológicamente agresivos y que pueden tener un efecto devastador y suelen tener un efecto devastador en el paciente afectado. Esta es una revisión sistemática de la literatura de casos de transmisión de cáncer en pacientes receptores de un trasplante ortotópico, en el que podéis fijaros cómo en el momento del diagnóstico de este cáncer transmitido, el 42% ya tenían metástasis, la posibilidad de retrasplante se redujo a algunos casos de trasplante hepático y la supervivencia al año era apenas del 40%, y en el caso de los receptores pulmonares, por ejemplo, era de 0. Por lo tanto, esto es algo que no deseamos que ocurra, evidentemente. De tal manera que cuando nos enfrentamos a un donante con cáncer y vosotros recibís la oferta de un órgano de un donante con cáncer, tenéis muy claro este objetivo: tenemos que minimizar la ocurrencia de la transmisión del cáncer. Pero igualmente importante es evitar la pérdida de órganos que son muy válidos para trasplante. Y en este equilibrio pues solemos tener muy claro este objetivo, pero menos claro, mucho menos claro, este otro objetivo que es igualmente importante. ¿Y por qué? Pues precisamente nuestro invitado Robert Montgomery lo dice muy bien en esta editorial de New England Journal of Medicine, y es que tenemos mayor aversión al riesgo por comisión que al riesgo por omisión. Si un paciente desarrolla una complicación en el post-trasplante, se culpabiliza al equipo médico, al equipo trasplantador, pero si un paciente fallece en lista de espera, se culpabiliza a la indiferencia del universo. Nadie se plantea la culpabilización de haber declinado órganos que podían haber sido perfectamente válidos para trasplante. En este artículo, Sharif clasifica a los profesionales trasplantadores en 5 categorías en función de cómo se enfrentan a los riesgos por comisión.
Y las posiciones extremas, las dos son en principio problemáticas, la del risk avoider y la del risk seeker. Y probablemente la postura que podemos considerar idónea es la del profesional que es tolerante al riesgo, es decir, va a considerar unas situaciones absolutamente inaceptables, pero está habituado a asumir riesgos, considerando que siempre es mejor trasplantarse con un cierto riesgo, por ejemplo, de transmisión tumoral, que no trasplantarse. Ahora, ¿cómo generamos profesionales tolerantes al riesgo? ¿Cómo nos hacemos tolerantes al riesgo? Bueno, pues yo os quiero hoy traer, en primer lugar, un resumen de las herramientas que tenemos para tolerar el riesgo, para gestionar los riesgos, incluyendo el riesgo de transmisión tumoral. Y son 3 herramientas. Por una parte, la toma de decisiones compartidas, que entiendo que todos haréis en el momento en que recibís la oferta de un órgano de un donante con cáncer, incorporando en esa discusión a oncólogos de vuestros centros. Pero además tenéis un sistema de segunda opinión, podéis contar con la ONT en ese proceso de toma de decisiones, porque además os vamos a guiar con respecto a los otros 2 instrumentos que tenemos. Tenemos un documento de consenso de evaluación del donante con cáncer, y además está inspirado en la guía del Consejo de Europa, que está desarrollada por profesionales expertos en la materia de cualquier sitio del mundo y que además actualizan esta guía cada 2 o 3 años, de tal forma que tenemos un documento que no solamente está basado en la experiencia de estos profesionales, en su opinión de expertos, sino también en la mejor evidencia disponible hasta ese momento. Y la tercera herramienta que tenemos es el programa de donante de riesgo no estándar y de biovigilancia, que nos está ayudando a generar nuestra propia evidencia. Y esa evidencia la tenéis disponible en la ONT. Es decir, podéis consultarnos con respecto a qué ha ocurrido con los receptores de un donante con un determinado tipo de tumor, como vais a ver a continuación. Bueno, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice que cuando tenemos un donante con tumor lo clasifiquemos en una de estas categorías de riesgo mínimo, en cuyo caso los órganos serían aceptables para cualquier paciente en lista de espera, de riesgo bajo, intermedio o alto. Aquí veis los correspondientes porcentajes. En este caso ya tenemos que hacer un balance riesgo-beneficio, tenemos que atender a la situación clínica del paciente, cuánto tiempo lleva en lista de espera, qué posibilidades tiene de trasplantarse de acuerdo a sus características y, muy importante, qué está dispuesto el propio paciente a asumir. Esto significa que tenemos que hacer ese assessment, tenemos que hacer un consentimiento informado específico a ese receptor y además diseñarle un seguimiento ad hoc apropiado y adaptado al tipo de tumor y al tipo de riesgo que hemos asumido. Y finalmente, si el riesgo lo categorizamos como inaceptable, no aceptaríamos ningún órgano para trasplante. Bueno, el valor de la guía de nuestro documento de consenso es que nos clasifica prácticamente todos los tumores en los que podáis pensar en función del riesgo de transmisión, tanto si el tumor se ha identificado en el momento de la donación como si está entre los antecedentes del donante. No os voy a hablar de todos los tumores, pero, por ejemplo, una situación muy habitual es cirugía de banco, lesión renal. Bueno, cunde el pánico, se tiran órganos para trasplante, se detienen cirugías. Cautela, necesitamos un buen patólogo, eso sí, y que nos diga de qué tipo de tumor estamos hablando. Y fijaos, si es, por ejemplo, un cáncer renal pequeñito de menos de 1 centímetro y de bajo grado, hablamos de un mínimo riesgo. Si aumenta el tamaño hasta 7 centímetros y sigue siendo de bajo grado, un Fuhrmann 1-2, hablamos de riesgo bajo intermedio. Si hablamos de un cáncer de más de 7 centímetros o ya de un Fuhrmann 3-4, hablamos de un riesgo alto. Y, por supuesto, si hay extensión más allá del tumor, entonces hablamos de un riesgo inaceptable. Como veis, es una guía que realmente nos aporta una información muy válida para ese proceso de toma de decisiones. Y la tercera herramienta que tenemos es la información que estamos generando nosotros en el sistema. Por una parte, tenemos el programa de donante de riesgo no estándar, en el que seguimos prospectivamente a todos los receptores de órganos de donantes con condiciones que se pueden transmitir al receptor, incluyendo el cáncer. Es un riesgo que hemos asumido antes del trasplante. Seguimos prospectivamente a estos pacientes. Esta información se recoge a nivel de la ONT con un seguimiento que depende del tipo de condición del donante. En el caso del donante con cáncer, seguimos a los pacientes hasta 5 años después del trasplante. Y luego tenemos el programa de biovigilancia.
El programa de biovigilancia, si encontramos un tumor en un donante después del trasplante, por ejemplo, en la autopsia de un órgano que no se ha trasplantado, o tenemos una sospecha de transmisión tumoral, entonces tenemos que notificar a la ONT, alertamos a todos los centros implicados, se inicia una investigación y una gestión conjunta de ese caso y nuevamente recogemos datos de los receptores en riesgo. Bueno, ¿qué tipo de información tenemos? Pues esta es una información que publicamos hace relativamente poco tiempo de todos los donantes con cáncer durante el periodo 2013-2018 en España. Entonces, fijaos qué tipo de información tenemos en la ONT que se va ampliando continuamente gracias a todas las consultas que hacemos y a estos dos programas. Estos son los donantes con cáncer, aquí tenéis todos los tipos de cáncer, los receptores que se han trasplantado de estos donantes, los receptores que han desarrollado una transmisión tumoral, pérdidas de injerto y fallecimientos que están relacionados con el cáncer. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, fijaos todos los receptores que hemos trasplantado de donantes con tumores del sistema nervioso central, normalmente de bajo grado en esta serie, sin ninguna transmisión. En el caso de los cánceres renales, que son muy frecuentes, aquí tenéis todos los receptores trasplantados. Tuvimos 2 transmisiones tumorales en 2 receptores renales que se trasplantó el tumor con el receptor y que se diagnosticó incidentalmente en una biopsia post-trasplante. Tuvimos un caso de transmisión de próstata de 91 pacientes trasplantados en el que dedujimos que se trataba de un tumor muy avanzado en el donante y que por cualquier motivo esto no se identificó durante la caracterización del donante, pero son muchos los receptores trasplantados sin ningún tipo de problema a partir de estos donantes y el gran riesgo lo representa, por supuesto, el cáncer de pulmón que nunca asumimos a priori. Estos son cánceres que han pasado desapercibidos en la evaluación del donante y que, como veis, tienen un riesgo altísimo, un 43% de transmisión y una elevadísima mortalidad. Bueno, esta información está disponible para vosotros y para ayudaros en ese proceso de toma de decisiones. Por tanto, mi primer mensaje son las herramientas que tenéis para decidir. Y mi segundo mensaje, y en el que me quiero centrar en los siguientes minutos, es en cómo va cambiando la consideración que hacemos del riesgo vinculado a determinados tumores. Y me voy a centrar en lo que ha ocurrido con los tumores del sistema nervioso central. Estos tumores se clasifican, según la OMS, en 4 categorías que se basan en datos histopatológicos y datos moleculares, muy importante, que predicen la historia natural del tumor sin tratamiento. El de grado 1 es un tumor benigno desde un punto de vista histológico y que normalmente se cura con cirugía. En el grado 2 ya tenemos un mayor grado de malignidad y la posibilidad incluso de transformarse en tumores de mayor agresividad histológica. En el grado 3 ya tenemos un tumor maligno de comportamiento agresivo, pero este es fundamentalmente evidente en el grado 4, en el que sin un tratamiento adyuvante la evolución es fatal. Básicamente estos son los 4 grados y muy atentos porque esta clasificación va cambiando y puede ir modulándose la categoría o el grado de malignidad o de agresividad de un tumor. Bien, ¿qué sabemos de los tumores del sistema nervioso central? Pues fijaos, en España fallecen más de 3.200 personas cada año por un tumor del sistema nervioso central. Y sabemos que estos tumores rara vez metastatizan fuera del sistema nervioso central, probablemente por el comportamiento tan agresivo que tienen que causa una mortalidad de manera precoz. De tal forma que se sabe que en menos de un 1% de los casos vamos a tener extensión extraneural. Y cuando evaluamos los lugares donde ocurren estas metástasis, basándonos en datos de autopsias, el lugar más frecuente en el que se producen esas metástasis es en el pulmón, seguido de los ganglios cervicales, el hueso. En hígado es infrecuente o menos frecuente, en riñón muy poco frecuente y en el corazón es del 0%. Nunca se han identificado metástasis cardíacas, de este tumor y de muchos otros tipos de tumores. Y sabemos que hay factores de riesgo que aumentan la posibilidad de esa extensión extraneural. Fundamentalmente los tumores de alto grado, como el glioblastoma o el meduloblastoma, pero también la cirugía, la radio, la quimio previa y, muy importante, la presencia de shunts ventriculoatriales o ventriculoperitoneales. Bueno, pues clásicamente, y hasta hace muy poquito tiempo, los considerábamos de riesgo inaceptable.
Y nos basábamos en los estudios del registro de Israel Penn, este discípulo de Starzl, monta este registro en el año 1967. Y bueno, pues el problema de los riesgos que se estimaron en aquel momento muy elevados, por ejemplo, para el tumor del sistema nervioso central, que se llegó a calcular que podían ser del 40 y del 30% de riesgo de transmisión para el meduloblastoma y el glioblastoma respectivamente. El problema es que se vio o se ha visto recientemente que había bastantes deficiencias metodológicas y, muy importante, que el registro de Israel Penn era voluntario, con lo cual tenemos el numerador pero no tenemos el denominador. Por lo tanto, hemos concluido que este estudio sobreestimaba el riesgo de transmisión tumoral. Estas son las series más recientes que se han publicado de donantes con tumores del sistema nervioso central de cualquier tipo, estos son los receptores, y de tumores de alto grado y receptores de esos donantes con tumores de alto grado. Os llamo la atención sobre dos series, esta serie americana en la que hubo un donante que transmitió a 3 receptores de 175 un glioblastoma, pero con la peculiaridad de que ese glioblastoma ya tenía afectación ganglionar, pese a lo que se vio en la extracción, pese a lo cual, no sé muy bien por qué, se continuó con la extracción y se realizaron los 3 trasplantes, pero se sabía que había extensión regional. Y otro estudio sobre el que os llamo la atención es el británico. Fijaos, 142 receptores trasplantados de donantes con tumor de alto grado sin ninguna transmisión. Bueno, si sumamos todos estos casos, fijaos que se han producido 3 transmisiones en cerca de 500 receptores, es decir, nos iríamos a un riesgo bajo, según los cálculos que os he presentado anteriormente, de menos del 1%. Por lo tanto, esta evidencia ha hecho a todo el mundo recuestionarse si realmente no deberíamos considerar que el riesgo de estos tumores es menor. No lo vamos a pasar rápidamente al riesgo bajo, pero deberíamos reconsiderarlo. Y así ha ocurrido con la guía del Consejo de Europa, que ahora mismo considera los grado 1, grado 2 de mínimo riesgo, los de grado 3 de riesgo bajo a intermedio y los de grado 4 de riesgo intermedio a alto, y nos moveríamos en la esfera de alto en el momento en que existiera un factor de riesgo asociado. Por lo tanto, se han flexibilizado mucho las recomendaciones, como podéis observar en el documento actual, con respecto a lo que teníamos en el pasado, en el que sistemáticamente descartábamos todos los donantes con tumores grado 4 y los tumores grado 3 que tuvieran algún factor de riesgo. Esto está cambiando y estas guías son menos flexibles que las británicas, que son aún más flexibles, y son menos flexibles de lo que van a ser en la próxima edición que se va a publicar en el año 2025. Y esto significa que vosotros, para pacientes particulares en el momento actual, tenéis con esta guía un paraguas para pacientes seleccionados con consentimiento informado específico para utilizar órganos procedentes de estos donantes. Pero también tenemos la opción de hacerlo en el contexto de un estudio prospectivo. Y esta oportunidad ha venido de la mano de una historia personal. Este chico es Juan Antonio Encarnación. Juan Antonio es un oncólogo radioterapeuta en Murcia. A su padre le diagnosticaron un glioblastoma hace unos años. Y cuando su padre fue consciente del pronóstico que tenía, cuando supo que se iba a morir, le dijo a su hijo: yo quiero ser donante. Entonces Juan Antonio fue entusiasmado a hablar con la coordinación de trasplantes para cumplir el deseo de su padre y se encontró con que la coordinación le dijo: es que es una contraindicación absoluta para la donación. Y claro, es que él es oncólogo. Y dijo: no puede ser, si estos tumores no metastatizan fuera del sistema nervioso central. Entonces hizo una revisión muy crítica de la literatura, la que os he tratado de resumir yo anteriormente, y propuso a la coordinación de trasplantes hacer un estudio prospectivo para evaluar la eficacia y la seguridad de utilizar órganos procedentes de estos donantes. El resultado obtenido con los primeros 16 receptores fue su tesis doctoral. Yo voy a terminar contándoos en qué punto está un protocolo que ha continuado en el tiempo. En este protocolo, la donación se ofrece a estos pacientes que pueden fallecer en el contexto del tratamiento activo de su enfermedad, pero muchas veces fallecen en cuidados paliativos, en el propio hospital o en cuidados paliativos domiciliarios. Son pacientes a los que se les ha planteado la posibilidad de donar cuando fallezcan, estando lúcidos, estando conscientes o hablando con sus representantes legales si no lo están.
y la consigna es que en el momento en que empiecen a deteriorarse y necesiten ventilación mecánica, se avisa a la coordinación de trasplantes y se aplican cuidados intensivos orientados a la donación. Se lleva a estas personas al hospital y a la UCI con el único propósito de que sean donantes. Solamente se excluyen aquellos casos con derivaciones ventriculatriales o ventriculoperitoneales. Se excluye siempre la donación pulmonar porque es el sitio preferible para las metástasis. Se hace un TAC total body el día de la donación para descartar lesión extraneural. Se seleccionan pacientes renales muy seleccionados, valga la redundancia, hepáticos en situación de urgencia o con hepatocarcinoma y, muy importante, los cardíacos, para los cardíacos sin ningún tipo de discriminación. Se necesita un consentimiento informado específico, evidentemente, y se les hace un seguimiento ad hoc en la consulta de oncología con un TAC seriado, se hace cada 6 meses hasta el año 3 y luego anualmente hasta el año 5. Con el objetivo de investigación se determina, se toman muestras para ADN tumoral y además se hace una anatomía patológica, por supuesto, de todas las lesiones sospechosas que se vean, cuyo resultado tiene que estar disponible antes del trasplante, pero además con el objetivo de la investigación se hace una anatomía patológica de todos los órganos que no se trasplantan. Lo que pasa es que ese resultado puede estar disponible meses más tarde. Bueno, hasta ahora han sido 26 los donantes que se han incluido en este estudio, casi todo asistolias, casi todo glioblastomas, aunque hay un méduloblastoma, casi todos con factores de riesgo. Muy importante, 49 años de media, 10 años menos de nuestros donantes. Hay muchos donantes jóvenes, muy jóvenes y sin factores de riesgo cardiovascular. 43 receptores sin evidencia de transmisión hasta el momento. Se han hecho 78 estudios anatomopatológicos y muy recientemente se ha encontrado una lesión subcentimétrica de 3 milímetros en un pulmón. Esto nos lanza 2 mensajes. Uno, que puede ocurrir alguna transmisión tumoral. De momento, transmisión no ha habido. Se ha encontrado una lesión en un órgano desestimado para trasplante. Ningún receptor ha sufrido transmisión, pero puede ocurrir. Pero al mismo tiempo el mensaje de que se han trasplantado muchos pacientes, en algunas ocasiones con órganos extraordinariamente buenos, con buenos resultados hasta el momento. Y actualmente estamos desarrollando un protocolo nacional al que es posible que varios de vuestros centros se puedan adherir. Bueno, termino con estas conclusiones, con la idea de que tenéis herramientas para decidir y que el concepto de las neoplasias de alto grado del sistema nervioso central y de otros tumores previsiblemente en el futuro irá cambiando. Para ello, importante la evidencia que generamos entre todos. Como decía Henry Ford, juntos llegamos siempre mucho más lejos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Beatriz. Ahora damos paso al doctor Marcelo Cipel, es jefe de la parte quirúrgica de los trasplantes del Hospital General de Toronto, y es un placer y un lujo tenerlo con nosotros. Nos va a hablar sobre el recondicionamiento ex vivo y el cambio de grupo sanguíneo. Cuando quieras, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. So I'm going to talk about, the concept of creating universal blood type organs. These are just a few of the conflicts of interest that may be related to this presentation, and also I'm one of the co-inventors in a patent that use these enzymes to treat organs ex vivo. So this started as a Canadian collaborative study from the University of British Columbia, Department of Chemistry, with Stephen Witters, and then Laurie West at University of Alberta, and then our team at UAGen. And I'll be showing a bit more details that we published back in 2022 on this paper that showed the treatment of human donor lungs that had A blood type to O. And just a bit of a background, as you all know, blood compatibility is a key requirement in organ transplantation. And one of the main problems, and again, I'm not sure in Europe if it's different, but in North America, type O patients in lung transplant, they experience a 20% higher chance of dying comparing to other types, and they wait
much longer. In fact, the organ allocation system now in the US allocate more points for patients that have O blood type. In our own wait list, even doing over 200 lung transplants a year in our hospital, pretty much everyone that dies on the wait list is an O patient. So our O list is much higher, and they are the sickest ones in general. And so if we could take that part out of the allocation algorithm, we would have a huge advantage for a more fair allocation of organs. So as I mentioned, I think overcoming these barriers will be huge. Now, ABO incompatibility causes antibody-mediated rejection if you don't do any interventions. I think this is a common knowledge. This is done, it happens by these antibodies in the circulation that binds to the, to the donor graft, mostly in the endothelial surface. And then you have complement activation, and inflammation, thrombosis, and endothelial injury. Now, the recipient approach to desensitizing patients for success ABO incompatible kidney transplant have been long time demonstrated. And basically what you do is you don't modify anything in your donor graft, but you do treat the recipient circulation by removing antibodies and augmenting immunosuppression, and then you prevent AMR. And then there is this concept of accommodation, which is not very well understood, but even though the antibodies come back 2-3 weeks later and actually bind to the graft, you don't see graft dysfunction in most of the time. So data from ABO kidney transplant, again, have been quite robust, good outcomes, but you do see a higher mortality related to infectious complications in this population, and it may be related to, again, this augmented immunosuppression. Now, how about a donor-centric approach? Basically, in that concept, you would remove the antigens from the graft, and even though you have the circulating antibodies, they don't have an ability to bind to the graft. And then the hope is, again, that even though these antigens will reconstitute, a few weeks later, maybe the concept of accommodation could also be true on that setting. But this is obviously still unknown. I'll show you a little bit of data on that. So as again, the four main blood type groups differ by the terminal sugar in the surface of the red blood cells and also endothelial cells. And actually we found in lung, actually epithelial cells have a very low expression of these antigens. And Stephen Withers, who is a professor of biochemistry at the University of British Columbia, he developed these enzymes, and the way he developed this was by screening thousands of enzymes from human gut. Escherichia coli actually has used these enzymes to cleave mucin from the intestine, and that's the way they stay alive in our intestine. So he took this information and did some metagenomic analysis, and then he combined two enzymes that seem to be very efficient to actually cleave these sugars from the epitope of the cells. So back in 2018 or so, when Steve Withers published his first paper using that in red blood cells, we approached him and said, can we apply this to a whole organ? And that's when we started this collaboration. We have long time used ex vivo lung perfusion in our center. We have over 1,000 clinical cases of ex vivo lung perfusion, and we use this a lot for organ modification and therapies. And so this approach, one of the advantages for all these therapies is that you have the organ in an isolated fashion. And so you can be a lot more specific on what you want to treat without any systemic side effects.
And our hypothesis was that by treating these donor lungs during ex vivo lung perfusion with these enzymes would remove the immunogenic ABO, and maybe this practice of ABO incompatible transplant can be performed for all mismatch combinations. You know, one of the issues with the current practice as well, and we started also a protocol to do ABO incompatible lung transplant in the similar fashion as the kidney group, and we actually have transplanted one patient last year. The problem is that you have to be very selective in the recipients that you're choosing. They have to have low levels of anti-A antibodies, and you have to use donors that have known A1 blood type. And it's very difficult to find this combination. So ideally, we need to be able to expand to all combinations. Now, the first approach was to use RBCs and then a artery and then a whole organ. So we wanted to know if these enzymes would work well with the preservation solutions. I think that was the first step. So we used this, the EVLP solution, which is an albumin-based solution. We were shown that using in RBCs mixed with this preservation solution, we could be very efficient in terms of removing these antigens. Then we used human aorta from donors and from A1 donors. And then also we embedded them with this enzyme and our perfusion solution, and we saw a similar result with a very efficient cleavage of A antigens in these arteries. Here also we showed in this human artery that this enzyme was so efficient that even a low dose of the enzyme already achieved a high degree of antigen removal. And this was very relevant because if you want to scale this to a whole organ, the amounts that you can use of those enzymes, it's very important. One of the very important aspects as well, we have to understand that the group A population consists of two subgroups, and people wrongly used to call A1 and A2. In fact, you have A1 and you have non-A1 because there are many subtypes of non-A1, but 80% of the population is A1, and so they do have a high expression of A antigens. And then we have the non-A1 population, which has low level of antigens and low expression. And in fact, we were able to evaluate this in biopsies of lungs from A1 and non-A1. And as you can see here, basically the non-A1 tissue biopsies show similar levels of A antigen as O blood type. Okay, so very low. However, as you can see here, the A1s, they have a high MFI. And as I mentioned before, the majority is in the endothelial cells, but there is a very low expression in epithelial cells and macrophages. So then we moved on to study this in a whole human organ, and these are just the characteristics of the lungs that we used. These were human lungs that were declined for transplantation. We would bring those to the lab and perfuse with the enzyme, and we can show here after a few hours of normothermic perfusion, we could see a very efficient removal of the A antigens from the endothelial cells in the graft, and you don't see that in the control group. Here you can see we achieved about 98% of removal of the A antigens, and these are tissue biopsies and flow cytometry. And also importantly, we showed that there was no adverse effect to the lung physiology. So these enzymes, as you add to the organ, you don't see any alterations in lung physiology over 4 to 6 hours of ex vivo lung perfusion. They have very stable physiology, and also there was no increase in inflammatory cytokines when we compared the control group that didn't have any enzyme compared to the group that received the enzymes.
And then we went to a reperfusion model. So similar, we got donors that had donor lungs, declined for transplant, A1, high levels of antigens. And then we got plasma from all subjects that had very high level of anti-A antibodies, and we measured the titers. Just want to, I think I moved back here. I don't know why, oh, sorry. Yeah, going back here. So what we did then, from the same donor, we split in right and left lung and put in two different circuits. In one circuit, we treated the lung. The other circuit, the lung was not treated with the enzyme. And then the blood from the same subject was infused to both of these organs. Again, this is just to show some of the baseline characteristics here. They are quite similar between right and left lung. And then we also look at complement activation. Now, this is the most important data slide because it shows on the graphs on the left there. If you focus on the blue line is the group that was treated with the enzyme, the lung that was treated with enzyme. And what happened is when you put the plasma full of anti-A antibodies, these antibodies continue persisting in the circulation, in the circuit, whereas in the red is the control group. They all disappear from circulation and they bind to the graft. And this was very consistent amongst the 3 cases that we treated. We also showed that this was associated with a decrease in TNF-alpha and interferon gamma. And we showed that there was significant more C4D deposition with all the limitations of C4D immunohistochemistry, but clearly we saw that happening in the control group, but not in the treatment group. The physiology was also striking different. In the control group, you saw the lung having a hyperacute reaction with very rapid increase in airway pressures, signifying pulmonary edema that the organ acquired very quickly, and that was not seen in the treated lungs with the enzyme. Now, one of the main questions we always get is, okay, that's fine, you remove all these antigens, but what happens when these antigens come back, right? And again, this is something that is unknown, and actually there is no data to know actually when these antigens come back. So one of the strategies we use here, ideally, if we had a system we could keep the lung perfusing for a couple of weeks, that could give us a lot of information, but that's not available. But we do have a method we can keep lungs for 3 days at least in a healthy state. And so this is just to show we do a combination of 10-degree preservation and ex vivo lung perfusion, and doing these cycles between hibernation and short bursts of energetic supply to the organ. We're able to keep these organs for 3 days and actually transplant them, and they have an excellent function. So we use this model to try to, again, simulate what would happen with antigen re-expression. And after having this 3 days preservation, we actually then cut pieces of the lung and do this PCLS, which is precision cut slices, and then observed for antigen re-expression. And it's interesting to see here, again, the non-treated group, they have persistent antigen in the endothelial cells. And in the treated lung, we start seeing re-expression of these antigens again around day 6, 7. And just this year at ISHLT, Lori West group that has a humanized mouse also showed similar results by treating those animals with the enzymes. Looks like they start coming back around day 6, 7. One of the strategies we started right now is actually combining this cell surface antigen removal with CRISPR
genome editing and trying to, knock out the genes that actually produce these antigens. And I think maybe that's a better way to achieve long-term deletion of these sugars. Now, we don't know if that's actually needed. And I think, again, I foresee that we'll enroll perhaps in clinical trials even before we have a genome editing strategy. But from a scientific perspective, we want to continue to explore that approach. So just very recently, there was also a paper from the group from the UK showing that this can be done in kidneys as well. This study was very similar to the study we published in 2022. I think one of the main differences, they reported 80% reduction instead of the 98% reduction that we showed in lung. But again, I'm not sure exactly what is the relevance of that at the end of the day. And it may be related to differences in ex vivo perfusion between kidney and lung. They did cold and warm kidney perfusion on this study. So in summary, I think these enzymes can effectively remove blood type from group A without acute side effects. The ex vivo reperfusion model showed that antigen removal prevented early antibody-mediated injuries, but longer-term post-transplant responses are being further studied in a humanized mice model, and ultimate integration of the treatment to clinical practice with more efficient and fair organ allocation. So how do I see the implementation of this? Of course, we need to have GMP production of these enzymes by the AVivo company, who is the company that was born out of UBC. I think the use of these enzymes in the descendant model could be very helpful. We've been discussing with Dr. Montgomery on that in the collaboration on this. And I think we're probably going to implement in the clinical setting with the use of these enzymes initially, and again, talking for lung here, in non-A1 donors. So again, the low antigen organs, and to the low anti-A recipients, again, just to have a level of safety with the use of these enzymes, and then eventually, we need to expand to all combinations, because if we just stay in the non-A1, I don't think will be very impactful, because those donors are not many, as well as the recipients that have low anti-A, there are not many as well. So thanks so much, and appreciate the opportunity. Pues pasamos a la última ponencia, que bueno, pues hemos empezado con el trasplante cardíaco en 2020 y nada mejor que Francisco González Vilches, cardiólogo del Hospital Marqués de Valdecilla y director del programa de trasplante cardíaco, responsable del Registro Español de Trasplante Cardíaco, para darnos los resultados del trasplante cardíaco hecho en España de donante en asistolia. Todos los procedimientos hasta la fecha se han hecho con ECMO toracoabdominal, y yo creo que es la persona indicada para saber cómo va hasta ahora. Paco, cuando Buenas quieras. tardes. Como dice el doctor Eduardo Miñambre, me corresponde a mí presentar los resultados o la actividad del trasplante de donación en asistolia, trasplante cardíaco. Esta comunicación ya ha sido presentada en la reunión de grupo de trasplante cardíaco que se celebra todos los años en la Organización Nacional de Trasplantes, y seguro que hay en la sala quien ya la conoce, si bien tengo que aclarar que ha sido actualizada con un seguimiento, digamos, hasta el último momento disponible ya en 2024, por lo cual algunos datos pueden cambiar, sobre todo de algún evento más que ha habido. Se inició los programas de trasplante cardíaco se iniciaron en 2020. El primero se realizó en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, y desde entonces han ido incrementándose el número de hospitales que se han incorporado a estos programas, de tal manera que a finales, hasta 31 de diciembre de 2023, eran 14 los grupos en España. Hay aprobados 2 más, que eran
San Pau y 12 de octubre, pero todavía a esa fecha no habían realizado ningún trasplante con donación en asistolia. La mayoría de los grupos, 11 grupos, son trasplante cardíaco en adultos y 3 en trasplante cardíaco pediátrico. En total, hasta 31 de diciembre de 2023 se habían realizado 110 procedimientos, la mayoría, 98 en pacientes de más de 18 años y solamente 12 en receptores de menos de 12 años. En 2023 llegaron a un total de 58 procedimientos. Bueno, según los centros han ido incorporando, pues han ido haciendo más procedimientos. Algunos centros son particularmente activos, como es el caso del Hospital de la Virgen de la Rixaca de Murcia y el Hospital de Belviche, aunque esto yo creo que va a ir cambiando rápidamente con la incorporación de hospitales que son muy activos en este aspecto. ¿Qué importancia tiene la donación en asistolia en el corto periodo de tiempo en el que se ha implementado todos los programas? Pues bueno, no es menor. Teniendo en cuenta todos los trasplantes cardíacos realizados en España en este periodo de 4 años, suponen ya el 9% del total de los trasplantes cardíacos, suponiendo casi el 18% en el año 2023. Pero si nos referimos solamente a aquellos hospitales que ya tienen un programa implementado, ese porcentaje puede llegar hasta 1 de cada 4 pacientes en el año 2023, 1 de cada 5 para la serie total. Hemos analizado, hemos hecho una comparación sobre los trasplantes de donación en asistolia con el grupo de trasplantes con donación en muerte cerebral en los mismos centros con programa activo de donación en asistolia. Las principales diferencias en cuanto a las características de los receptores tienen que ver con el uso de asistencia circulatoria pretrasplante, que es menos frecuente en los casos de donación en asistolia. Tienen también estos pacientes, estos receptores, menos tasa de esternotomía previa, y aunque paradójicamente, al contrario de lo que se pudiera suponer, más incidencia de enfermedad vascular periférica. La causa de muerte de los donantes, lógicamente, es diferente. Hay menos muertes por hemorragia cerebral en el caso de donación en asistolia y más muertes en las clasificadas como otras, entre otras cosas porque aquí se incluyen los fallecimientos por procedimientos de eutanasia. Más frecuentemente son donantes varones, que no se trasplantan en urgencia, solamente el 10% en el caso de donación en asistolia, y mayoritariamente son intervenidos con la técnica Vicava. Hay grandes diferencias en el tiempo de isquemia, como era de suponer, puesto que la donación, la inmensa mayoría de estos pacientes se hicieron como donación local. Así que el tiempo promedio total de isquemia es aproximadamente unos 110 minutos cuando se trata de donación en asistolia, que compara muy favorablemente con respecto a los 191 minutos con los donantes de muerte encefálica. De esos 112 minutos, 13 de promedio se corresponden a lo que se llama tiempo de isquemia funcional caliente, es decir, el tiempo que transcurre entre que hay una hipoperfusión significativa, tensión arterial media generalmente por debajo de 50-60, hasta entrada en bomba o en circulación extracorpórea con ECMO. Básicamente, estos son los resultados. Las curvas de supervivencia entre el grupo de donantes de muerte encefálica y donantes en muerte circulatoria es absolutamente superponible. No hay ninguna característica de los donantes, de todas las que hemos analizado, que sean predictores de la mortalidad en la serie completa que se estudia. Todas las características tienen que ver con las características del receptor o bien con el tiempo de isquemia. En el análisis multivariable, forzando la donación en asistolia como variable predictora, se ve que, tal como se apreciaba en el análisis univariable, en las curvas de Kaplan-Meier, los resultados en términos de supervivencia global son absolutamente superponibles.
En cuanto a la muerte global es similar, las causas de muerte, bueno, con tantos pocos eventos no se puede extraer muchas conclusiones. Parece que no hay diferencia significativa entre la manera en la que mueren los receptores independientemente que se trasplanten con un procedimiento o con otro. Hay una tendencia a menos fallo primario del injerto, aunque la incidencia de fallo primario del injerto severo, entendido como el que precisa algún dispositivo de asistencia circulatoria, es similar entre la donación en muerte circulatoria y donación en muerte encefálica. Igualmente hay igual número de rechazos agudos durante el primer año. Sí que los pacientes que se realizó donación en asistolia tuvieron menos tiempo de soporte ventilatorio después del trasplante, aunque esto no se tradujo en diferencia significativa en la longitud o en la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos después del trasplante. Aquí se resume lo que he dicho sobre la incidencia de fallo primario y fallo primario del injerto según el tipo de donación, que no resulta estadísticamente significativa, aunque hay una tendencia numérica a menor incidencia de fallo primario en el grupo de muerte circulatoria. En cuanto a las causas de muerte, hay una tendencia, de nuevo, no significativa a muerte por fallo primario y una tendencia numérica, tampoco significativa, desde el punto de vista estadístico, a muerte por infección en los casos de trasplantes realizados con donación en asistolia. Y esto es lo mismo lo que hemos comentado antes acerca de la ventilación y estancia en UCI. El análisis de los receptores pediátricos, entendidos como tales, los que tienen menos de 18 años en el momento del trasplante, pues tiene que ser más limitado porque solamente suponen 12 casos. Lo llamativo es que la mediana de edad de estos receptores en muerte circulatoria es de menos de 1 año. Se trasplantan niños realmente pequeños en muerte, o sea, con donaciones en asistolia, en comparación con los 8,5 años, 8 años y medio en los donantes de muerte encefálica. Cambia la etiología, los niños trasplantados con donantes en asistolia pues suelen tener más frecuentemente etiología de miocardiopatía dilatada, mientras que los de la donante en muerte encefálica son ligeramente más frecuentes con portadores de cardiopatía congénita. Y se trasplantaron realmente pacientes graves, puesto que la mitad de los que se trasplantaron con donación en asistolia estaban intubados en el momento de llegar al trasplante, que es el doble de lo que suponía en el grupo de comparación. También existieron, lógicamente, diferencias en la edad del donante entre grupos, en el mismo sentido que la edad del receptor, es decir, se adaptó la edad del donante a la edad del receptor, y no hubo una tendencia contraria a la que vimos en los receptores mayores, en los receptores adultos. Y hubo una tendencia a mayor tiempo de isquemia total en la donación por muerte circulatoria o donación en asistolia y un tiempo de isquemia funcional caliente significativamente mayor, casi el doble que en los pacientes adultos, de 22 minutos. No obstante, las curvas de supervivencia son exactamente iguales, o mejor dicho, no exactamente iguales. No hay diferencia significativa, aunque sí que se detecta una ligera tendencia a una menor supervivencia en los receptores de muerte circulatoria. Los eventos, pues prácticamente no hay diferencias en los grupos, ni en mortalidad, ni en causas de muerte, ni en la incidencia de rechazo agudo, aunque sí que hay una clara tendencia numérica a menor incidencia de fallo primario del injerto en los casos trasplantados con donación en asistolia. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Excellent presentations. Tenemos tiempo para un turno de preguntas amplio. Tenemos pues, prácticamente 20 minutos o media hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la audiencia? Sí.
It's a question to Professor Zippel. Thank you very much for your presentation. I would like to know if there is other experiences in different kind of organs, as kidney or liver. Yeah, as far as I know, the only other organ that this has been studied is in kidney. Yeah, and that was the last paper I showed. It was just recently published about a month ago, so they will have the details there. It's the group from Oxford in the UK, and they use the same protocol and the same enzymes. That's all I know. Yeah, I don't know any heart or liver studies. Thank you. Una pregunta al fondo. Hi, wonderful talks, three of you. I had just a quick question for Dr. Zippel. I was wondering, do you get immunized against these enzymes as it happens, like other manipulated enzyme that you give intravenously, or so that you could avoid giving additional doses to a potential patient? Yeah. So if we get, what was your first question? If you get. So if you can develop antibodies against these enzymes, so you cannot, that prevents to give additional doses. No, you don't develop antibodies related to the enzymes, but the question is, the reapplication of that, that's, like the IV use has not been studied even in animal models, but I mean, that could be an interesting concept, but I'm not sure how efficiently that would go to the graft as well, or will trap in other organs first, but that's an interesting concept. Yo quería preguntar a la doctora Beatriz Domínguez si es verdad que aunque las guías británicas y la evidencia española nos empieza a demostrar que hemos sido demasiado conservadores con los tumores del sistema nervioso central, y con la evidencia que tenemos de lo que está haciendo el Hospital de Murcia, si hoy, porque nos cuesta a todos, ¿no? Parece que si transmitimos un tumor, pues nos sentimos culpables. Con la evidencia que tenemos hoy, un donante joven de 45 años, 50 años, con un glioblastoma multiforme grado 4 no operado, ¿se debería trasplantar ese corazón o algún otro órgano? Con la evidencia que tenemos. No tiene, me refiero a un donante sano. ¿Está preparado? ¿Un equipo hoy día está cubierto legalmente? ¿Debiera hacerlo? Vamos a ver, con las guías que tenemos disponibles y con nuestro documento de consenso, ya no se habla de una contraindicación absoluta a la donación cuando hablamos de este tipo de tumores, sino que se gradúa el riesgo y se deja a criterio del clínico el decidir si proceder o no proceder en su balance riesgo-beneficio, igual que lo hacemos con un donante con una infección o con un donante subóptimo, y por lo tanto tenemos una cobertura para tomar este tipo de decisión. Con lo que sabemos a día de hoy, desde luego, sobre todo si hablamos de donantes que por otro lado pueden ser idóneos, porque aquí no estamos considerando a lo mejor un donante de edad muy avanzada o con mucha comorbilidad asociada, pero un donante joven con un tumor tan agresivo como este, desde luego yo creo que con el corazón nos debería quedar muy poca duda. Pacientes que estén en una lista de espera hepática clínicamente muy deteriorados y que posiblemente o podría no llegar a tiempo el órgano, sería otra opción. Yo creo que en receptores renales muy seleccionados, pues por ejemplo, si tenemos en lista de espera a un paciente muy mayor, ofertarle un donante tan joven que le va a cubrir perfectamente sus expectativas de vida, es que casi estamos haciendo un regalo. Por lo tanto, creo que hay que insistir mucho en el concepto de que ahora hablamos más de contraindicaciones relativas, de riesgo-beneficio, y en el que es muy importante la visión del paciente y la expectativa del paciente, y la evidencia además nos dice que es que ese riesgo no era tan alto como pensábamos. Creo que nos ofrece ahora mismo un marco bastante óptimo para proceder. Paco, tú como cardiólogo o al mundo cardiológico, ¿pondrías hoy un donante de 50 años, de 45 años sano, con un glioblastoma, con la evidencia que tenemos, crees que podría ser usado? Pues según el glioblastoma, un grado 4 yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Es que en principio parece que no hay evidencia de que no hay ninguna transmisión documentada. No, es que no haya ninguna. A ver, digo, si me preguntas hoy, me ofreces el corazón hoy. Pero, entonces no has escuchado mi presentación, Paco. Sí, pero no yo soy de los de low risk.
Tú eres el risk avoider. No, no exactamente. No exactamente, pero sí que a lo mejor es cuestión de lanzarse, ¿no? Es decir, Yo creo pero a mí vamos ahora a ver, mismo me suena como a ciencia ficción. Yo creo que es cuestión de números. O sea, que creo que hay muchos profesionales que cuando tengamos más números y más evidencia lo van a ver mucho más claro. Ahora mismo en la serie de Murcia tenemos 5 corazones, que son 5 corazones de asistolia, porque recordad que el escenario de fallecimiento más habitual es de una persona en cuidados paliativos que se le intubaría y se le ingresaría en UCI exclusivamente con el propósito de donar. O sea, que son corazones de asistolia. En esa serie que acabas de presentar hay alguno de estos. Entonces, son corazones habitualmente de una persona joven y hablamos de tumores que rara vez metastatizan fuera del sistema nervioso central, que nunca se ha objetivado una metástasis cardíaca. Claro. Y estamos hablando de un corazón, por otra parte, idónea. Es que esa circunstancia no es, o sea, no es la que yo estaba suponiendo, me explico, porque eso sí que es una donación súper controlada, porque tú le puedes hacer un TAP para ver que no tenga ganglios Claro, el afectados. protocolo así lo Quiero exige. decir que tú ahí sí que tienes es un donante local que tienes el control absoluto. Parece una broma, pero lo digo de verdad. Ahora mismo estamos haciendo el escáner a uno de 50 años en Valdecilla. Le hemos ingresado hace 2 horas, lo he contado a Beatriz. Parece una tontería, pero ya hemos hablado con Murcia para el hígado y los riñones y con vosotros hablaremos esta noche, mañana, para el corazón. Es decir, sabemos que ha habido experiencia, sabemos que se ha hecho en Murcia, sabemos que se ha hecho en Canarias también un caso de corazón. Beatriz, perdona, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a decir algo tú? Perdona. No. Pensaba que te había cortado. Que había una mano levantada. Un comentario en relación a esto de los tumores. ¿Cuántos pacientes y cuánto tiempo crees que tenemos que esperar para empezar a considerar el pulmón? Imagínate que... Yo el pulmón creo que es precisamente el que no El que consideraría. Vamos, porque efectivamente es el órgano diana de las metástasis. Es lo más Entonces frecuente. ahora mismo, con la información que tenemos disponible, no creo que mereciera la pena. Pero yo con el corazón podríamos ser autosuficientes si utilizáramos corazones de estos donantes. Es decir, es que la disponibilidad de corazones jóvenes de estos donantes es muy elevada. Os he dicho antes que son 3.200 las personas que fallecen en España cada año por un tumor cerebral. Y muchas veces son personas jóvenes sin comorbilidad asociada. Y bueno, pues puede ser para determinados receptores y muy importante en una conversación con el receptor. O sea, hay que huir del paternalismo, hay que hablar con números, ponérselos a los pacientes delante y ayudarles en ese proceso de toma de decisiones. Y para órganos en una situación de urgencia vital, para corazones que nos cuesta mucho tener donantes jóvenes en España, el donante joven en España es una rareza, yo creo que en el corazón está muy, muy justificado, en mi opinión. Gracias. Me sorprende un poco, Beatriz, que en la propuesta que has presentado al final de la presentación excluyes el antecedente de cirugía, si no lo he entendido mal, y solamente queda el antecedente del shunt ventrículo peritoneal. Sí. Bueno, El protocolo, vamos a ver, os he presentado el protocolo de Murcia. Ahora estamos discutiendo el protocolo nacional, pero va a estar inspirado en el de Murcia. Y efectivamente, tradicionalmente se ha hablado de los factores de riesgo para diseminación extraneural de los tumores, entre los que se incluyen básicamente todas aquellas situaciones que facilitan la infiltración de tejidos que están más allá de las leptomeninges, que básicamente son cirugía, radioterapia, quimioterapia y los shunts. También el tumor en sí mismo muy agresivo, incluso el tiempo de duración de la enfermedad. A más tiempo, más posibilidad de metástasis. Pero lo que añade de riesgo cada uno de estos factores está muy poco sustentado en la literatura científica. Y realmente lo que se considera que realmente puede ser un factor de riesgo es el shunt, que de acuerdo al paper británico que lo evaluó de forma pormenorizada, aumentaría en un 1% la probabilidad de transmisión. Por lo tanto, es que todo está basado en una evidencia tan débil, tan poco sustentada, que se cree que realmente hay que probablemente reinventar o reconsiderar todo el concepto que teníamos con respecto a los tumores de alto grado del sistema nervioso central. El protocolo es así, evidentemente si se suman factores de riesgo, el riesgo aumenta, pero recuerdo que hasta hace poco tiempo un tumor grado 4 sin factor de riesgo asociado alguno se descartaba de entrada. Creo que determinados receptores, incluso con factores adicionales,
puede estar justificado el proceder. Nosotros tuvimos una mala experiencia, sí que es cierto que hace ya bastantes años, pero tuvimos un paciente que se transmitió un glioblastoma en el riñón al donante y falleció. Y no tenía antecedente de shunt, pero sí tenía antecedente de cirugía y de hecho lo publicamos porque hasta aquel momento la cirugía no se consideraba una contraindicación, lo publicamos. Y en general, esto ya hace más de 20 años se ha considerado, igual ahora las cosas cambian, pero sí que es cierto que es un tema un poco delicado y te pones un poco nervioso cuando te planteas trasplantar órganos de este tipo, ¿no? Sí, Si me no tiene gustaría ninguna... incidir, de todas formas, Juan Carlos, en que hablamos de un entorno mucho más controlado, en el sentido de, por ejemplo, la realización del escáner total body, un seguimiento muy específico del receptor, es decir, se toman medidas adicionales. E insisto, esto desde mi punto de vista tenemos que plantearlo para receptores muy seleccionados, muy concretos y muy bien informados, que es como se está planteando en Murcia. Yo no creo que sea todos los receptores en lista de espera independientemente de su condición. Es un balance riesgo-beneficio y con las medidas de precaución que os hemos indicado. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar al doctor Vilchez, una de las cosas que teníamos al principio con el corazón era, en España prácticamente creo que todos los casos han sido con toracoabdominal y sin máquina ex situ, con preservación en hielo. Corrígeme si me equivoco. Siempre estábamos con el miedo de donante local y evitar tiempos de isquemia fría muy prolongados. Sé que hemos tenido experiencias, pues que Murcia ha ido hasta San Sebastián, sé que Puerta de Hierro ha ido hasta Galicia. Más o menos con los datos que tenéis, ¿cuál es el límite que podemos tener de isquemia fría en el donante en parada cardíaca, en el trasplante cardíaco de donante en asistolia? Porque en muerte encefálica 4 horas, pero cuando empezamos con la asistolia hablábamos de que con 2 horas nos daba miedo. Pues francamente es que ahora mismo no te lo podría decir, porque claro, no tenemos, son muy pocos casos, ¿no? Quiero decir, eso yo creo que conforme lo vayamos viendo, y yo creo que eso también depende de los riskers, ¿no? De los ¿cómo es? Ahí lo diré, los seekers, ¿no? Los risk seekers, si tenemos cada vez gente más avezada que va a hacer donación en asistolia fuera, lo podremos ver. El tiempo de isquemia es un factor muy importante siempre, pero la verdad es que la relación no es lineal. Quiero decir, tú tienes que tener tiempos de isquemia muy prolongados para empezar a ver efectos sobre los resultados en términos de mortalidad, de fallo primario y de mortalidad. Yo creo que hay margen de sobra, pero datos no te puedo decir. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Marcelo, in Europe, when you modify substantially something coming from the human body, from a regulatory point of view, it might become a medicinal product. So my question is, if you use enzymatic digestion to create these universal organs, what would be the regulatory consideration in Canada? Would still they be organs, or would some financial and company-driven considerations become relevant? Yeah, I think that's a very good question. In Canada, we are being able many times to get approvals for interventions ex vivo under like a device application, which is easier than drug application. I think FDA and I think Europe, they may want a drug approval for that. I mean, this is a topic that it's new, right? The treatment of organs ex vivo is something very new. So I think the regulatory agencies will have to create new guidelines for that. Something novel. Novel that is specific for that, you know, because I mean, many of these interventions, when you know, transplant the organ, the drugs are no longer in the organ, for example, right? Or if you're using a high-dose gas, like we're using high-dose nitric oxide to, you know, to kill bacteria in lungs, like doses of 1,000 ppm of nitric oxide, you cannot do that in vivo because of toxicity, but ex vivo doesn't have toxicity in the same way, and so I think that they will have to create a new process for regulation. I may say that as a pioneer in this field,
I would like to urge you to defend that the human organ is not regulatory converted into something different. Let's apply new rules in the validation of these strategies, but that should be a human organ and not something that we can buy or sell. Sure. That would be very important in this very novel Absolutely. field. Yeah, very important. Yeah. Thank you. Bueno, si no tenéis ninguna otra pregunta, yo creo que estamos en tiempo. Muchísimas gracias a los ponentes. Thank you very much for the presentation. Y bueno, pues con esto cerramos y dejamos paso al siguiente foro. Gracias. Muchas gracias.